Hola, bienvenidos a otro video de cursos de uñas para ti. En este curso estaremos viendo todo lo relacionado a los diferentes diseños en punta en uñas acrílicas y los diferentes tipos que hasta el día de hoy encontramos y podemos elegir en nuestras uñas. Así que estaremos viendo las formas y los tipos de puntas. Deles el largo y la forma que quieras. Existen diferentes formas o tipos de puntas para las uñas esculturales, esculpidas o con tip. La mejor opción radica en el gusto, la comodidad y el estilo de vida. Pero antes de seguir con nuestro video, dale like y suscríbete para ver más videos como este y no olvides darle a la campanita para que estés al día con nuestros cursos. Y en la caja de descripción te dejo lo que son los apuntes de esta clase y las ligas para que nos sigas en nuestras redes sociales, en donde compartiremos más información sobre todo lo relacionado a la belleza de las uñas. Así que comenzamos. El abanico de manicuras posibles hoy en día puede resultar abrumador, pero en medio de las múltiples tendencias nos conviene saber qué diseño de uñas le va mejor a nuestras manos o resulta más apropiado para nuestro día a día. Ya sea uñas cortas y discretas, extra largas, uñas almendra, con formas estrambóticas, el abanico de manicura posibles hoy en día puede resultar abrumador, sobre todo si nos fijamos en las famosas como modelos o artistas. Pero en medio de las múltiples tendencias y de las estridencias puntuales, nos conviene saber qué diseño de uñas le va mejor a nuestras manos o resulta más apropiado para nuestro día a día. Al fin y al cabo, no todo el mundo puede permitirse lucir las uñas de los más famosos en su rutina diaria. Pero el por qué hay que elegir un tipo de punta. Se utilizan diferentes tipos de puntas en uñas para lograr diferentes efectos y estilos, así como para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de cada persona. Y estos son los diferentes tipos de punta que se encuentran más en vanguardia el día de hoy. Tenemos lo que es la punta redonda. Después tenemos lo que son las puntas ovaladas, que son la versión más larga de la forma redonda. Después las puntas cuadradas, que son una de las más comunes. A continuación encontramos los que son las puntas estileto, que se caracterizan por su acabado en punta. Las siguientes son las puntas almendradas, o lo que también puedes encontrar como almond. Estas que vemos a continuación son las puntas cuadradas con bordes redondeados, son más cómodas para el día a día. Después tenemos las puntas tubo. Su característica es que la parte laterales vistas desde arriba son completamente paralelas y las puntas redondeadas. Estas que vemos aquí son las puntas edge. Y a continuación tenemos lo que son las puntas bailarina o valerina. Junto con las puntas coffin podemos ver que son muy similares, solo que unas parecen zapatillas de bailarina, siendo sus laterales más anchos, y las coffin parecen una caja de ataúd, siendo sus laterales más rectos. Después tenemos lo que es la punta flare o flare, su forma triangular y sus puntas son anchas. Y finalmente tenemos lo que es la punta lipstick, que se trata que la uña quede con la punta en un ángulo asimétrico o en diagonal. Y las últimas tipos de uñas que tenemos son las punta almendra rusa. Aquí te muestro cómo es que puedes realizar un exhibidor de puntas para tus clientas y así puedas observar y recomendar qué tipo de puntas le queda mejor en sus manos. El realizar el muestrario te ayudará a hacer una mejor recomendación y además al hacerlo podrás practicar la elaboración de cada punta. Yo aquí tengo las puntas que más me piden al elaborar las uñas.
Se utilizan diferentes tipos de puntas en uñas para lograr diferentes efectos y estilos, así como para adaptarse a las diferencias y necesidades individuales de cada persona. Aquí hay un resumen de las principales razones por las que se utilizan diferentes tipos de puntas en uñas. Es la longitud. Las puntas de uñas vienen en diferentes longitudes, desde cortas hasta muy largas. Algunas personas prefieren uñas cortas y prácticas, mientras que otras optan por uñas largas y llamativas. La elección de la longitud de las puntas de las uñas depende del gusto personal y de las actividades diarias de cada persona. También encontramos lo que es la forma. Las puntas de uñas también se pueden encontrar en una variedad de formas como cuadradas, ovaladas, redondas, puntiagudas, almendradas, entre otras. Cada forma de punta de uñas crea un aspecto y un estilo diferente. Por ejemplo, las uñas cuadradas tienden a lucir más modernas y geométricas, mientras que las uñas ovaladas suelen ser más suaves y naturales. También está lo que es el diseño. Las puntas de uñas se utilizan como lienzos para crear diseños y decoraciones. Algunas puntas de uñas vienen con diseños preexistentes como rayas, flores o estampados, lo que facilita la creación de uñas decorativas. Otras puntas de uñas son más simples y permiten aplicar esmaltes de uñas o decoraciones para personalizarlas según el gusto de cada persona. También está lo que es el material. Las puntas de uñas también pueden estar hechas de diferentes materiales como acrílico, gel, seda, poligel, etc. Cada material tiene su propia característica y beneficios. Por ejemplo, las puntas de uñas acrílicas son duraderas y resistentes, mientras que las puntas de gel son más flexibles y ofrecen un aspecto más natural. La elección del material de las puntas de uñas depende de la preferencia y las necesidades individuales. Cuando somos principiantes no tenemos ni idea de cómo dar esa forma a las uñas. Así que aquí te muestro cómo es que puedes empezar a practicar el darle la forma al tip. Lo primero que hago es marcar con un plumón con punta delgada la uña. Marco el centro de una forma recta. Si es necesario, utiliza una regla para guiarte. Marcada la línea del centro, posteriormente marcaremos otras 2 líneas más en cada lateral y según qué forma se le quiera dar a la uña es que utilizaremos la primera línea o la segunda línea. En los laterales estaré marcando desde el crecimiento otra línea y 2 milímetros más abajo otra línea paralela a la primera para que sean 2 líneas. La segunda línea es la guía para realizar el corte. En esta uña realizaremos un corte para realizar uñas estileto y cortaremos desde la punta de la uña a laterales hasta la segunda línea como guía. Puedes realizar el corte con un corta uñas o con algunas tijeras especiales para cutícula. Posteriormente, ya realizado el corte, vamos a limar y dar forma. No tiene que quedar perfecto el corte porque puedes perfeccionarlo limándolo. Ahora a continuación haremos el corte a la uña bailarina o valerina. Lo que haremos será muy similar al corte pasado, solo con algunas diferencias. Lo primero que vamos a hacer es que con el plumón de punta delgada marcaremos el centro de la uña de una forma recta. Posteriormente marcaremos 2 líneas en cada lateral. Y de estas líneas nos vamos a basar para hacer el corte hacia las líneas que ya habremos marcado anteriormente, que se encuentran en el borde libre. Estas líneas que marcamos normalmente son para que no cortemos de más en lo que es la zona de la piel. Normalmente los tips son cuadrados o de forma estileto, entonces es por eso que de esa forma cuadrada le vamos a empezar a dar la forma según el tipo de uña que vamos a hacer, pero quitándole los sobrantes para no tener que estarlos quitando con la lima. Vamos a hacerlo con las tijeras o con el corta uñas. Aquí trabajaremos la punta almendra. Para realizarlo, primero haremos los cortes que vimos anteriormente para las uñas bailarina o coffin. Y ya teniendo nuestra uña coffin, vamos a limar las puntas dándole un aspecto redondo para tomar y darle forma a la almendra. Ya realizados los cortes, vamos a limpiar con un algodón y alcohol la uña para quitar las marcas del plumón. Y veremos ahora lo que es la uña ovalada. Haremos las marcas nuevamente, pero para esta ocasión solamente cortaremos lo que son las esquinas del tip.
muy poco para que quede un poquito más grueso. Y volveremos a limar haciendo redondas las puntas. Si te fijas, según qué tipo de uñas vas a trabajar es la cantidad que vas a cortar. Por ejemplo, en las uñas estileto cortamos en triángulo la uña, haciendo un corte más pronunciado. Pero para unas uñas ovaladas solo es quitar las orillas a las puntas. Y siempre después de haber cortado, lo que vamos a hacer es limar para darle la forma a la uña. De cualquier forma, aquí te dejo un diagrama de las líneas utilizadas al cortar un tip cuadrado y así darle una forma a la uña más exacta y más fácil de hacer. Recuerda siempre hacerlo basándote en el centro de la uña, que sería la punta, y en lo cuadrado de los tips con los que estás trabajando. Más adelante veremos cómo realizarlo en las uñas esculturales, así que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En la punta estileto solo marcaremos el centro, en el coffin o bailarina marcaremos el centro y 2 líneas, en la almendra marcaremos el centro y 2 líneas también y empezaremos a limar las puntas. En las uñas ovaladas marcaremos el centro y 4 líneas para basarnos en las líneas de las esquinas y así solo cortar las esquinas. Ya con la práctica ya no será necesario realizar las líneas, ya que con la experiencia sabrás bien dónde hacer los cortes. Ahora lo haremos en una mano real y sin marcar las líneas. Empezaremos con las uñas estileto. Haremos el corte, limitaremos laterales acabadas en punta, da el efecto de unas uñas puntiagudas y filosas, pero es recomendable ya que su limado diagonal comienza desde el crecimiento de la uña hacia adelante hasta finalizar en punta. De este modo el roce y enganche será menor y la duración de la uña será más extensa. Ahora realizaremos las puntas cuadradas con bordes redondos. Limaremos, no limitaremos laterales, solo borde libre en recto. Recuerda que anteriormente ya cortamos con lo que es el cortatip. Este tipo de uñas son más cómodas para el día a día, ya que las cuadradas se rompen mucho más de las esquinas y estas vamos a darle un limado en lo que son las puntas de esta manera. Ahora realizaremos la punta coffin. Como su nombre lo indica, coffin, ataúd. Este tipo de punta simula la forma de un ataúd. Tiende a ser ligeramente cuadrada en su estructura. Se distingue por la forma de su punta totalmente marcada. Así que limitaremos en recto. Lo importante aquí es estilizar los bordes para lograr hacer esta figura, la cual fácilmente se puede lograr con una lima, pero lo indispensable es tener uñas de acrílico o uñas realmente largas. Ahora realizaremos lo que son las puntas bailarina. Este tipo de punta simula la forma de una zapatilla de ballet. Si te fijas bien, las formas en su limado son mucho más suaves y curvas. He notado que esta punta luce mejor en uñas de tamaño número 3 como máximo. Este tipo de uñas son muy cómodas y se ven muy estéticas y elegantes. Ahora realizaremos las uñas con puntas almendradas, almond. Como la propia palabra indica, será como una almendra, es decir, entre la forma ovalada y la forma en punta. Como lo vimos anteriormente, le vamos a dar una forma ya sea de bailarina o de ataúd y después empezaremos a limar ligeramente lo que son las puntas de la uña para darle esa curvatura. Estas uñas tienen una forma parecida a las uñas ovaladas, aunque son más largas y ligeramente más puntiagudas. Cada vez más personas optan por este tipo de manicura, que se destaca por hacer que los dedos parezcan más largos de lo que realmente son. Ahora realizaremos lo que son las uñas cuadradas o square. No limitaremos laterales, solo borde libre en recto. Según qué trabajo tengamos, este tipo de uñas nos será más difícil de mantener por su finalización. Tal y como lo indica su nombre, este tipo de uñas tienen una forma cuadrada. Tienen formas rectas,
La punta está limitada y el acabado estiliza mucho las manos. A diferencia de otros tipos de uñas, este es especialmente resistente y cuesta que se rompan. Dando ya la forma a tus uñas, podrás realizar diferentes diseños y aplicar diferentes colores. No olvides que lo mejor para ser un profesional es practicar. Y aquí terminamos este curso, así que si te gustó y te ayudó, no olvides darle like y seguro nos vemos en el próximo curso de uñas. Chao, gracias por ver.